César Pineda para que nos hable en profundidad sobre lo que viene para esta nueva administración, también la política exterior que manejará Estados Unidos ante el mundo y su regreso al multilateralismo, como ya lo ha propuesto el nuevo presidente demócrata y también líder de la Casa Blanca. Adelante, embajador. Buenas tardes. En la edición escrita del Universal de fin de semana conversábamos sobre la política exterior de Estados Unidos y decíamos que los cambios fundamentales van a ser en la diplomacia norteamericana más que en la política interna, especialmente con las grandes potencias, con Europa, con el tercer mundo y en particular con América. El tejido y entramado internacional que Barack Obama y sus predecesores habían construido con Europa se vieron debilitados, erosionados con la administración Trump. Recordemos que apenas horas después de que los principales medios de comunicación de Estados Unidos proyectasen la victoria de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, autoridades como Angela Merkel, Emmanuel Macron o el propio Boris Johnson, que ya no pertenece a la Unión Europea, expresaban sus más profundas felicitaciones a Joe Biden y lo invitaban a reconstruir estas debilitadas relaciones. En lo militar, debemos destacar también lo complejo que se llevó Donald Trump con la OTAN, sus socios más tradicionales en materia de cooperación militar, estratégica, por parte de Occidente, tuvieron unas tensas relaciones y esperamos que hoy Biden y su administración recuperen este aliado fundamental como es Europa para los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo Joe Biden puede enmendar todo lo que hizo la anterior administración, incluso ataques que hacía Donald Trump a la canciller alemana Angela Merkel, también Emmanuel Macron? Incluso se reunían en oportunidades, ambos se visitaban. Macron iba a Estados Unidos, a la Casa Blanca, Trump también visitaba Europa en algunas cumbres importantes, pero no se lograba nada. Ahora, ¿qué puede hacer Joe Biden para enmendar todos esos problemas, esas heridas que quedaron durante estos 4 años? Bueno, José, el optimismo de los europeos es muy claro. En el último Consejo de Europa, donde se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 Estados miembros, se formuló una invitación formal, en particular por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente Joe Biden a participar en la próxima cumbre europea a celebrarse el mes de junio en Bruselas. Ya allí vemos una intención de absolutos buenos oficios por parte de Europa en esta reconstrucción. Por supuesto que 4 años es muy complicado, pero hemos visto cómo desde las primeras horas de la presidencia de Joe Biden, este nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Borrell, apenas horas después de que asumiese la presidencia Joe Biden, escribía en su Twitter: hagamos el federalismo grande de nuevo, haciendo alusión a esta polémica frase política del presidente Trump, Make America Great Again. No, ahorita el foco no está en el proteccionismo y el nacionalismo que Trump predicaba y que marcó en definitiva su presidencia. El foco hoy está en construir verdaderas y confiables alianzas internacionales que permitan reconstruir este mundo multipolar y multilateral que se aspira. Y de hecho, precisamente hoy, José Enrique, se reúnen a nivel virtual los grandes líderes del mundo en el foro de Davos en Suiza y el mensaje es claro: no podemos volver a una guerra fría como lo intentamos percibir en su momento con el presidente Donald Trump. Hoy Joe Biden es una esperanza para lo multilateral, para la negociación y el diálogo, que al final de cuentas sigue siendo siempre una marca de la política exterior de los demócratas. La Unión Europea encabeza una importante contribución, una importante cooperación con sus países miembros, 27 países miembros que ahora quedan después de la salida del Reino Unido, sobre la pandemia COVID-19, específicamente con las vacunas. Ahora se une un aliado importante que regresa, que es Estados Unidos. ¿Y cómo podría verse esa cooperación multilateral que podría haber entre Europa y Estados Unidos, incluso con sus países miembros, independientemente de cuál sea, pero sobre todo con la Unión Europea, con la Comisión Europea, ese acercamiento histórico que vuelve a enlazarse ahora para un momento tan importante como la pandemia de COVID-19, donde muchos países, entre ellos europeos, son más afectados, pero sobre esta clase media que le dio el gran auge económico en los años 50 y 60 a los Estados Unidos. En un tercer punto, y me remito en particular a lo que me comentaba José Enrique, es precisamente la cuestión social e institucional. Lamentablemente, Estados Unidos acarrea un gran problema de racismo y xenofobia sistémico. Cuando nos referimos a un problema sistémico, decimos que está insertado lamentablemente en el ADN de las instituciones. El acceso al vulnerable en Estados Unidos es considerablemente inferior al de los americanos blancos. Esto, por supuesto, nos hace ver que no es un problema de 1 año o de 4 años, sino un problema que se agravó a gran escala con la administración de Donald Trump. Ya Biden ha firmado un primer decreto y ha emitido un proyecto de ley al Congreso en el que se aspira no solamente dar un trato ecuánime en las instituciones políticas a todos los estadounidenses, sino también dar la posibilidad
de la ciudadanía a más de 11 millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Esto, por supuesto, es parte del dinamismo social que lamentablemente las últimas administraciones habían tenido. Y entender que está cambiando en su tejido social, económico y político es entender a la necesidad. A millones de inmigrantes en este momento de la pandemia de COVID-19, pero también otras medidas, como ya se quieren abordar el tema del aborto, el tema de también darle apertura a otros movimientos minoritarios en la sociedad estadounidense. ¿Se estaría acabando con una sociedad culturalmente conservadora? ¿Estaríamos al extremo de lo liberal? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Podría verse este escenario en la nueva administración de Biden en los próximos 4 años? José Enrique, en un marco netamente teórico, podemos llegar a afirmar que Estados Unidos está viviendo una transición de su establishment. Los grandes pilares que sostenían un Estados Unidos enteramente conservador en muchos aspectos están cooptando. Esto no significa que veramos cambios radicales. Por ejemplo, hay cosas como en lo económico que el presidente Biden seguirá las políticas de su predecesor. Me remito a un caso concreto como es el Made in USA. El hecho en Estados Unidos, la marca de Estados Unidos y privilegiar a los productores nacionales respecto a las instituciones, aquel famoso modelo de sustitución de importación. Diplomacia y también analista internacional, profundizando un poco sobre el tema de Estados Unidos a lo interno, pero sobre todo las relaciones que va a tener ahora con Europa, retomando la relación transatlántica que venía después de la Segunda Guerra Mundial, este importante aliado para el continente, el viejo continente europeo, como Alemania y Francia. Pero Dylan, queremos agradecerte por estar con nosotros esta tarde en Brújula Internacional. Lamentablemente hemos perdido la conexión. No sé si continúa con nosotros. ¿Me oyes, José Enrique? ¿Me oyes? Te escucho. En síntesis, sí, como comentábamos, ya tenemos que despedirnos, se nos ha acabado el tiempo lamentablemente, también las fallas han incrementado, pues han adelantado que tengamos que irnos, pero rápidamente, concretamente para despedir, ¿qué podría venir para los próximos años? ¿Qué logros importantes podrían darse, gestarse con la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos y sobre todo los lazos que lo unen con Europa? Concretamente, José Enrique, como te decía, estamos a las puertas del gobierno más progresista de los Estados Unidos. El gabinete de Joe Biden demuestra una intención de la ecuanimidad racial, étnica, de género, de orientación de género, y es parte de este proceso de la evolución de las sociedades. Biden, lejos de ignorar el cambio social radical que ha vivido Estados Unidos, en sintonía con nuestra era de globalización, lo busca impulsar y darle una legitimidad dentro de las corrientes de la democracia. Esperemos que Joe Biden sepa reconducir a todos los actores sociales de los Estados Unidos a los senderos que la democracia nos dicta y que en particular, en su caso, la Constitución estadounidense y sus instituciones lograrían restablecer esta sedimentación democrática que es fundamental no solo para Washington, sino para todo el mundo. Muchísimas gracias a nuestro analista invitado, Dylan Pereira, por acompañarnos en la tarde de hoy, amigos. Hacemos de esta manera una pausa y enseguida regresamos con más, con la última, porque por supuesto se extiende la pandemia, siguen daños exponenciales en la sociedad y debemos tomar tareas para afrontar y curar todo lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Sí, señor. Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, vamos a empezar un poquito aquí como recapitulando un poco el 2020. El 2020, sin duda alguna, lo que nos dejó fue una gran enseñanza, un aprendizaje a vivir en un estilo de vida distinto, donde nos trazó, donde nos llevó a un campo de meditación, de introspección, de autoanálisis, de autoestima y de resiliencia. Son esas fortalezas que indudablemente nos ayudaron a sobrevivir y seguimos en ella y ya lo hacemos de una forma natural y bueno, nos tocó vivir esto y lo aceptamos y de esa forma estamos sobresaliendo a una crisis económica mundial. Porque si bien sabemos que mientras multimillonarios engrandecen sus capitales, también sabemos que 250 millones de personas en el mundo, en países en desarrollo, en América Latina, vienen viviendo una pobreza extrema donde se les marca de una forma bien justificable esos emprendimientos cuando hablamos de ¿cómo se llaman estos emprendimientos que son laborales, que son informales? ¿Okay? El trabajo informal, pero también vemos que hay una desigualdad importante y también vemos que hay una baja protección social. Y que esto se ha incrementado, por supuesto, con la pandemia, sobre todo en países africanos que eran extremadamente pobres y América Latina, que sigue siendo el continente más desigual de todo el mundo. ¿Cómo se puede afrontar estos daños que está dejando la pandemia, esta incertidumbre, esto no saber qué hacer al otro día? Porque hay gente que vive del día a día y por supuesto debe superarse, ¿no? Ok, ese era un espacio que, aunque te estás adelantando un poquito y me encanta, pero lo quería dejar así como para después, pero te voy a dar como un abreboca y continuamos en el próximo espacio para recapitularte una antesala al hecho como tal.
El 2021 es un año que está lleno de incertidumbre y el 2021 no es un año para planificar, el 2021 es un año para tramitarlo, para transitarlo. Es un año para transitarlo y para colaborar entre todas las personas del mundo, en países, y es una ayuda internacional que simplemente nos tenemos que dar a través de esas nuevas ideas que nos van a ayudar, que nos permiten ahondar un poco más en el desarrollo. Y eso lo vamos a hacer para ayudarnos económicamente, porque indiscutiblemente el COVID ha sido un visitante, nos visitó, se quedó, está viviendo con nosotros y no nos lo esperábamos, pero digamos que causó un dolor y un aprendizaje a nivel individual y también a nivel mundial. Pero si bien es cierto, nosotros se vino para cambiarnos el pensamiento y la actitud, y de esa forma nosotros vamos a poder ayudarnos a nivel internacional con los nuevos emprendimientos, con las nuevas ideas. ¿Cómo capitalizar precisamente esas nuevas ideas y esos emprendimientos que han surgido durante tiempos de pandemia, pero que este año deberían fortalecerse, ¿no? Sí, ¿cómo lo fortalece? Eso indiscutiblemente nosotros somos esos motores que nuestras grandes compañías, nuestras pequeñas y nuestras medianas y el trabajo informal o las labores informales van a necesitar de nuestras ideas, de nuestros emprendimientos, y simplemente vamos a tener que seguir trabajando con todas esas ideas y con todos esos desafíos, porque indiscutiblemente son nuevos desafíos, pero anteriormente también la economía internacional o la economía mundial los tenía. Simplemente ahora los vamos a traer a la mesa con habilidades blandas que antes no se ponían en la mesa y ahora indiscutiblemente forman parte de ese elemento esencial, de ese elemento intrínseco, de ese elemento fundamental y necesario que se va a llevar a cabo en todas las empresas, pero para ello hay que llevarlo a cabo desde el punto de vista interno en cada ser humano, que es aquel que te va a ayudar definitivamente a aportar nuevas ideas dentro de las ideas que ya estaban antes para poder llevar a cabo grandes empresas, como por ejemplo. ¿Y cómo se crea esa realidad interna que la psicología positiva nos enseña para tener de alguna forma una mente sana, un estado emocional sano y por supuesto salir al frente ante las adversidades que presenta en el mundo, ¿no? Bueno, mira, indiscutiblemente las fortalezas son aquellas que te van a ayudar y ante nada nosotros nos encontramos ante un panorama internacional que tenemos que echarle mano a la resiliencia, a la autoexaminación y a la autoestima, indiscutiblemente, porque eso es lo único que te va a llevar a cabo. Cuando te hablaba hace rato, como por ejemplo, es que ese ente que va a necesitar de todos nosotros o cada uno de nosotros, bien a nivel individual o a nivel grupal para llevar efecto, un proyecto que funcione para mejorar la economía, hay que empezar desde adentro para afuera. Empiezas tú como ser humano, lo llevas a la compañía y la compañía lo lleva a nivel internacional. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos nosotros mismos haciéndonos una autoinspección de lo que somos capaces de aportar para mejorar a un nivel internacional, un ente como tal, y a llevar a cabo esta convivencia universal que el COVID ha llegado para quedarse, o por lo menos por un tiempo importante. ¿Cuál ha sido la lección más valiosa que nos ha dejado la pandemia, estos tiempos de confinamiento, pero sobre todo de introspección y de reflexión? Bueno, es ahí donde te iba a decir. Fíjate tú, si nosotros vemos, la resiliencia ha sido de gran ayuda porque no nos ha dejado otro camino que entender que tenemos que vivir con esto y desde la mejor forma posible. Hay un examen interno que todos y cada uno nos hemos hecho porque definitivamente tenemos actitudes, habilidades y conciencias ocultas que no teníamos antes y que ahora de alguna manera nos hemos visto obligados a sacarlas al exterior. Y por último tenemos la autoestima, porque si nosotros no ponemos en el tapete esas dos fortalezas anteriores, no podemos echar manos de esa habilidad blanda que estamos seguros que tenemos y que nos califican con una autoestima alta y precisa como para ayudarnos nosotros mismos y ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando tú me hablas del COVID, el COVID es la pandemia, porque en definitiva es una pandemia, sucumbió el mundo entero, ¿ok? Y vivimos con ese estilo de vida y no podemos salirnos de ella, no por ahora, es hasta cuando el COVID decida salir. Bien, obviamente, no vamos a entrar en esas cosas muy profundas, pero bien cuando llegue la vacuna, bien cuando se hagan los esquemas experimentales que determinen que sí, que no, etcétera. Pero si tú te pones a ver, la única manera de salir adelante con todo esto es con nuestro pensamiento, que definitivamente va a cambiar nuestra aptitud, va a cambiar nuestro estilo de vida y nos va a hacer caminar en ese mundo, viendo la vida de una forma diferente. ¿Ok?
Entonces, si tú haces una referencia al COVID y la quieres tener para unos posibles estudios que puedas hacer y ver cómo podemos salir adelante, si nos remontamos al año 1918 con la fiebre española, vemos que así como llegó en el 18, se fue sola en el 20. Y no había tanto avance, ¿no?, para la fecha. Y y ellos terminaron con una neumonía bacteriana porque en aquel momento pues tampoco habían antibióticos, ¿ok? Y además la llaman fiebre española porque el epicentro fue en España y España no formaba parte de los países bélicos en ese momento. Entonces todavía hoy, un siglo después o miles de años después, todavía no saben realmente ni cuál fue el origen, ni tampoco saben por qué se desató. Ya tenemos que despedir lamentablemente, pero quisiera la invitación que le hacen a nuestros televidentes para visitar de alguna forma su experiencia a través de las redes sociales y la invitación también que le hace para los diplomados que ofrecen a través de su formación académica. Bueno, tenemos un área de diplomados que indiscutiblemente va a formar gente bien de las carreras intrínsecas como tal o bien con aquellas que sean afines. Y bueno, y nos pueden seguir a la página, si quieren, a través de la página www.esi.com y así como también nos van a poder seguir en unas, yo creo que todavía no lo tenemos limitado 100%, pero van a haber otras redes sociales que te van a poder llevar a ellas y indiscutiblemente se van a poder comunicar por unos números telefónicos que no tengo ahorita a la mano. Pero indiscutiblemente también nos van a poder seguir en las redes sociales para Yo en Positivo y los vamos a seguir @Yo en Positivo oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos mensajes que son reparadores en este momento para toda nuestra sociedad. Amigos, así también cerramos nuestro recorrido por el día de hoy en este su espacio Brújula Internacional. Siempre un agrado acompañarles por la señal de Globovisión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan todos feliz tarde.